En este día quisiera hablar continuar con el tema de nuevos comienzos. Hemos estado tocando varios temas durante estas últimas semanas que corresponden con nuevos comienzos. La semana pasada hablábamos un poco de nuestra visión de la iglesia, el propósito, nuestra necesidad de quebrantarnos delante de la mano del Señor, dejar que Dios comience a trabajar en nuestras vidas, comenzar a trabajar en nuestros corazones, el buscar al Señor en oración y en su palabra. Y también la necesidad de poder ser embajadores de lo que Él ha hecho con nosotros, compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si hemos recibido algo de parte de Dios, ese favor, esa misericordia, es bueno y necesario que la compartamos con otros. Es bueno ser testigos de lo que ha acontecido en nuestras vidas. Así que en este día quisiera continuar con ese tema de nuevos comienzos, pero con el subtema, con el título del sermón del día de hoy, como el vino nuevo. Vino nuevo. Y muchas veces, hermanos, cuando asociamos o hablamos del vino, hablamos sobre la abundancia, o se escucha mucho sobre la abundancia, el favor. Se menciona en tiempos de fiesta, tiempos de alegría, tiempos de festividades. Y vemos un sinnúmero de momentos en que se manifiesta y que se presenta el vino. Y antes de entrar a lo que es el tema del día de hoy, hermanos, quisiera darles un poquito de trasfondo porque estamos hablando de nuevos comienzos. Y en este capítulo 2 del libro de Juan, este es el primer milagro que hace Jesús en su vida ministerial, en su vida cuando estuvo aquí sobre la tierra, mientras que estuvo aquí entre nosotros como hombres. Entre el hombre. Este fue el primer milagro que aconteció, el primer milagro que se llevó a cabo. Entonces fue un nuevo comienzo en el ministerio de Jesús. Nuevo comienzo. Aquí fue la primera manifestación y me llama la atención esto, hermanos, porque el libro de Juan es el libro que presenta a Cristo como Hijo de Dios. Les he compartido en tiempos pasados de que el libro de Juan es un autor que defiende la legitimidad de Cristo como el Hijo de Dios, como el escogido de Dios. Presenta las evidencias, presenta testigos y presenta declaraciones personales de Jesús que afirman que Él es el Hijo de Dios. Entonces, a diferencia del libro de Mateo y diferencia del libro de Lucas, el libro de Juan no comienza, hermanos, hablando sobre una genealogía o una descendencia. Si usted va al libro de Mateo y el libro de Lucas, comienza esos evangelios a hablar sobre una descendencia, la descendencia de José, la descendencia de María. Cada uno era explicado quién era la descendiente, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, y una descendencia, una genealogía. Esto se usaba para confirmar de que Jesús, al haber nacido, era aquel Mesías que había sido anunciado por los profetas. Esa genealogía confirmaba de que Jesús venía a ser aquel Hijo de Dios que se había profetizado que vendría y daría su vida en rescate por la humanidad. Pero me llama la atención, hablando de eso, de la genealogía, que dentro de la genealogía que se presenta en Mateo y en Lucas, hay un sinnúmero de personas que a veces no llegan en la talla de a veces lo que creemos y pensamos que debe ser parte de una genealogía tan especial como la de Jesús. Vemos a una persona como Rahab, que era considerada una ramera, que era una prostituta en su pueblo, mas sin embargo incorporó parte de la genealogía que llevó al nacimiento de Jesucristo. Vemos una persona como Ruth, que era extranjera, era moabita, no tenía las mismas culturas, pero que también la alcanzó Dios y la hizo parte de la genealogía de Jesús, y también sería parte de un grupo de personas que llevaría al nacimiento de Cristo y que Cristo un día moriría por ellos. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque en la genealogía de Cristo vemos que habían diferentes personas de diferentes índoles, niveles sociales, diferentes situaciones, pero de la misma manera el sacrificio que hizo Cristo Jesús no tan solo fue para el rico, sino también para el pobre, no tan solo por el sano, sino también por el enfermo, aquel que tiene abundancia como aquel que tiene escasez, aquel que era reconocido como aquel que era apartado.
El amor de Dios, el amor de Cristo es para todos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es para todos. No es para un grupo, no es para una clase social, no es para una cultura tan solamente. Es para todos. Y Juan presenta la llave principal que nos da acceso a esa casa. En capítulo 1 del libro de Juan, hermanos, en el versículo 12, le da la llave, hermanos, para poder entrar a esa casa de salvación, en esa casa celestial. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dos cosas: recibieron, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este día? Y si aún hubiera, hermanos, el Señor en este día te hace el llamado que si tú lo recibes y crees en su nombre, Él te hace hijo y hija de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Donde Mateo y Lucas nos enseñan la genealogía y establece que no hay exclusión en Cristo, porque en Cristo murió. Juan nos presenta la llave, hermanos, para poder acceder a esa salvación, a ese reino celestial. Mas sin embargo, hermanos, mientras que Mateo y Lucas se enfocaban en la humanidad de Cristo, Juan se enfocaba en su deidad. Y él no establece una genealogía porque se va más allá. Dice: desde antes de la creación del mundo, Cristo existía. Y comienza a decir: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, en el pensamiento de Dios había un deseo de ejecutar una orden, y el que llevaba esa orden a cabo era la palabra de Dios, era Cristo Jesús. Entonces Él establece desde que Jesucristo no vino a evidenciarse o a ser quien es Él apenas cuando nació, sino de que desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya existía. Jesús ya existía y estaba con el Padre, y era el que ejecutaba la voz de Dios, ejecutaba el pensamiento de Dios. Cuando el Señor dijo: sea la luz fue creada por la voz, por la persona de Jesucristo. Así como Juan el Bautista, lo escuchamos que él era la voz que clama en el desierto, pero tenía una identidad. Así Jesucristo era esa voz de Dios que clamaba la identidad, uno de los componentes de la Trinidad. Así que Juan comienza a decir: Jesús no comenzó a existir apenas hace 33 años atrás, en sus tiempos hablando, sino que Él ya existía desde el principio de los tiempos. Él ya estaba. Y comienza a hablar sobre la importancia de reconocerlo y entenderlo. En el versículos en adelante, hermanos, en el 15 en adelante, Juan, hermanos, comienza a hablar sobre quién sería Jesús, cuándo vendría. Pero llega un momento, hermanos, en el versículo 29, que dice que Juan vio a Jesús que se le acercó y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el capítulo 1 establece, hermanos, que desde el principio Jesús existía. Y dice que cuando vino a esta tierra, Juan lo identificó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Salvador, este es el Redentor, este es aquel hombre de quien han hablado los profetas. Y continúa, hermanos, él relacionando o hablando con claridad de que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Continúa el capítulo 1 hablando sobre cómo Jesús, después de eso, al día siguiente, versículo 5 de 35, después de que Juan lo identificó, comienza a acarrear seguidores, comienza a acarrear discípulos, y van con él. En el versículo 43, el segundo día después de que Juan lo identificó, dice que de nuevo se acercó Felipe y se acercó Natanael. Personas comenzaron a escuchar sus enseñanzas y volverse discípulos de Jesús, y comenzaban a seguirle. Pero en el capítulo 2, hermanos, manifiesta el primer milagro que Jesús hace.
En sus enseñanzas, Él compartía la cultura, la perspectiva del reino de los cielos. Él hablaba cómo era y cómo es el reino de Dios. Pero en esta ocasión comienza a manifestar, o comienza la primera manifestación del poder de Dios en Jesucristo. Por eso dice en versículo 1 del capítulo 2, al tercer día, porque en el versículo 35 del capítulo 1 dijo el primer día, después de que Juan lo identificó como hijo de Dios, y luego después de que fue a Galilea, este es el tercer día, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Qué increíble, hermanos, que establecemos ya que no tan solo, hermanos, estábamos en el tercer día, y el primer lugar donde Él decide manifestar su poder era en una de las tres instituciones establecidas por Dios desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación hay tres instituciones que ha establecido Dios en su palabra: el matrimonio, la autoridad secular, la estructura de gobierno, pero también la iglesia, la estructura de la iglesia. Son tres instituciones, establecimientos, gobiernos que ha establecido Dios en su palabra. Y el primero en que Él quería hacer un milagro era en el matrimonio, en la familia. Desde el principio su trato era con el matrimonio, y en este primer milagro su primer trato sería con un matrimonio en Caná de Galilea. Caná de Galilea, hermanos, era conocido por un lugar que tenía muchas cañas, carrizo, juncos. Eran plantas verdes delgaditas, hermanos, huecas por dentro, que eran usados para diferentes propósitos. Pero cuando miraban esas diferentes plantas, hermanos, que eran delgadas, altas, que eran insignificantes quizás a los ojos, hermanos, hablaba de la fragilidad del hombre. Hablaba sobre la debilidad y la inestabilidad del hombre. Y vemos, hermanos, que en el Señor Jesucristo se hace presente en un lugar conocido por ser frágil, por ser débil y por ser inestable. Y cuántas veces, hermanos, en nuestra vida personal o en nuestro matrimonio nos podemos encontrar en un estado de fragilidad, de debilidad y de inestabilidad. Pero en ese momento de inestabilidad, de debilidad, de fragilidad, ¿quién cree que se hace presente? Jesús se hizo presente. Y no era tanto, hermanos, porque Él fue el que primero buscamos. Porque dice aquí que estaba allí la madre de Jesús, versículo 1. Se cree, hermanos, que la madre de Jesús tenía una relación muy íntima con los padres, ya sea del novio o de la novia. Y el contacto que tenía Jesús y sus discípulos con esta boda, hermanos, era a través de la madre de Jesús, que tenía la buena relación con los padres del novio o de la novia. Entonces ella estaba allí, ella estaba involucrada, ella estaba ayudando. Y como a veces tendemos a hacer en nuestra cultura, decimos, ¿puedo invitar al primo? ¿Puedo invitar al tío? Entonces cuando vamos a una fiesta ya no nos vamos nosotros, ya vino el tío, la tía, el primo, la prima, los sobrinos. Entonces en vez de traer 4, trajimos 15. Y ya vienen todos ahí, como le dicen, decolados. Y ahí estamos todos disfrutando la fiesta. Pues Jesús y sus discípulos eran invitados extras, se puede decir. Jesús tenía a su madre trabajando en la fiesta, estaba ayudando en los preparativos de la boda. Una boda en esos tiempos duraba 7 días, hermanos. 7 días de boda. Nosotros con uno ya es más que suficiente. Imagínense cuánto se gasta en una boda de un día, 15, 20 mil dólares. Imagínense 7 días de boda. Bastante dinero el que se invierte. Mas sin embargo, hermanos, la familia del novio era la encargada, hermanos, de suplir, de tomar toda la iniciativa, de pagar y preparar estos momentos. Entonces vemos, hermanos, que ya la boda ya comenzó. La madre de Jesús ya está allí. Jesús y sus discípulos están allí también. Versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. En un lugar de inestabilidad, de fragilidad, de debilidad, ahí estaba Jesús celebrando una boda de 2 personas. Pero el versículo 3 ¿qué comienza a suceder mientras que estaba esta boda? Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino.
Los novios, hermanos, y la fiesta se estaba llevando a cabo, pero ya no había vino, ya no había aquel bebida de la cual ellos digerían para continuar la fiesta, para disfrutar la fiesta, para participar en la fiesta. Ya no había de aquella bebida. Y establecíamos o mencionamos al principio, hermanos, que el vino representa o habla en la palabra del Señor en tiempos de abundancia, habla de favor, habla de alegría, habla de festividades. Entonces, en esta fiesta, sin saberlo los novios y los invitados, estaba decayendo la abundancia, se estaba volviendo escasez. El favor estaba disminuyendo, ya no había ese favor, ya no había esa alegría, y la fiesta estaba a punto de acabarse. Para la familia del novio que hacía los preparativos, para ellos sería una deshonra y una vergüenza de que el vino faltara. En la cultura judía no podía faltar estas cosas. Tenía que ser suficiente y más que suficiente. Mas sin embargo vimos que comienza a faltar. No tan solo vemos un estado de un lugar que se encuentra inestable, débil, frágil, sino que vemos que comienza a menguar lo que tenían ellos a su disposición. Pero lo interesante es esto, que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando yo leía esto, trataba de entender qué era lo que el Señor le quería dar a entender a su madre. Su madre, en cierta manera, quería que hubiera una manifestación pública de quién era Jesús, que Él mostrara su poder y su edad en ese momento. Y no era el momento para Él completamente revelarse, especialmente públicamente. No era el momento ni la hora, porque el que tiene el control de todos esos tiempos era su Padre Celestial. Entonces, vemos ahí que Jesús dice: en todo hay un tiempo, en todo hay una hora. Pero sin embargo, no significa que no iba a obrar. Significa que había un momento para hacerlo, que viviría una hora para hacerlo. Dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Si Él hacía públicamente este milagro, hermanos, el ministerio que Él llevaría a cabo llevaría mayor tropiezos, llevaría mayor contienda, y no podría compartir las enseñanzas del reino de los cielos. No podría compartir las enseñanzas del amor del Padre Celestial. No podría compartir las predicaciones como el sermón del monte. No podría compartir estas instrucciones de cómo ser un discípulo, cómo ser un seguidor de Jesucristo, de Él. Entonces Él tuvo que trabajar de una manera diferente. Y me llama la atención esto, hermanos, porque nosotros, hermanos, en ocasiones queremos que Dios obre al instante, pero Dios tiene un tiempo para hacer una obra en nosotros. Mas sin embargo, hermanos, cuando nosotros nos acercamos delante del Señor con un corazón contrito y humillado, un corazón hambriento de su presencia, hambriento de Él, hermanos, buscándolo a Él, hermanos, los tiempos del Señor se aceleran, hermanos, para cumplir un propósito divino en la vida suya y la vida mía. Nuestra actitud, hermanos, atrae ese mover de Dios sobre nosotros. Si yo me voy a quejar, si voy a enojarme, o si voy a decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. El Señor hizo en esta ocasión una excepción a la situación y dijo: me voy a mover, quizás no de la manera que tú esperas que yo me mueva, pero me voy a mover en esta situación. La palabra del Señor nos dice que no es del que quiere ni el que corre, sino que en Dios tenga misericordia. Si la voz de Dios y su presencia en medio nuestro, eso es evidencia, hermanos, de que Dios, hermanos, tiene misericordia de nosotros y que nos está dando una palabra para recordarnos que Él aún puede hacer lo que nosotros no hemos podido hacer en nuestras propias fuerzas. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y aquí es donde me quiero enfocar. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad las tinajas de agua.
y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús le dijo: sacad ahora y llevadlo en maestresala. Cuando comenzó a menguar y faltar los recursos dispuestos por el hombre, entonces estaba listo el ambiente para que los recursos de Dios ahora se manifestaran. Cuando escasean los recursos propios, cuando se escasean las respuestas, las soluciones que nosotros podemos presentar a una situación, entonces podremos abrir nuestro entendimiento a la solución y la respuesta que Dios tiene para nuestra vida. Si no escasean o escaseamos en nuestras propias soluciones a nuestros problemas, si no escaseamos en nuestras propias maneras de cómo suplir una necesidad, nunca podremos, hermanos, ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, porque siempre encontraremos la solución en lo que nosotros podemos hacer. Pero qué lindo, hermanos, que cuando estamos incapaces de poder suplir una necesidad, Él no es incapaz de mandar la respuesta a esa necesidad. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Fíjese, lo primero que Él identifica para comenzar a llenar o suplir esta necesidad, lo que identifica es que habían 6 tinajas de piedra. Se tenía que tener algo, un recipiente en que Él podía depositar lo que vendría a ser la solución al problema. Si no habría un recipiente, Él no podría hacer un milagro. Se necesita un recipiente, se necesita algo en que depositar lo que Él iba a depositar para hacer el milagro que Él iba a hacer. Si no hay un recipiente, si no hay un vaso, no puede haber un milagro. Me llama la atención esto, hermanos, porque si queremos que Dios haga un milagro en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a ser el recipiente, el vaso o la tinaja de piedra que Él necesita para depositar algo nuevo en nosotros. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos quieren ver sanidad? ¿Sí? ¿Quieren enfermar? Uy, como que no. Pero usted quiere ver sanidad, ¿verdad? Entonces, ¿está dispuesto a enfermarse? Y no enfermarse de la gripe, de algo de la cual el doctor dice no hay solución. No, pastor, pues la mejor la gripe sí, pero no, si es una de esas que se lo lleva el... No, yo no. El Señor no puede hacer un milagro si no hay un recipiente, si no hay una tinaja que está dispuesto en que algo sea nuevo, sea depositada. Bueno, pastor, pues vamos a hacer un acuerdo, la mejor, pues algo más leve. No, es que Dios quiere un sí o un no. ¿Estás dispuesto a ser un recipiente en que yo pueda manifestar mi poder? ¿Cuántos quieren la abundancia? Aleluya. Pero ¿está dispuesto a pasar por escasez? ¿Por bancarrota? ¿Por comiendo pan o por tortillas con sal? ¿Está dispuesto? Para antes, eso precede a veces la manifestación. Dios quiere saber que tú le vas a ser fiel en lo poco o en cuando tengas nada, como cuando tengas abundancia. El Señor quiere saber que cuando Él supla tu necesidad, tú no te vas a olvidar de Él, sino que tú vas a recordar que tú eres quien eres por causa de Él, y para gloria de Él tú vives. El Señor hoy día necesita recipientes, necesita personas en que Él pueda depositar algo nuevo para manifestar su poder en su vida. Pero no cualquier recipiente, porque dice aquí que eran las tinajas de piedra. Habían diferentes tipos de tinajas, hermanos, y podían ser de barro o de otro material, pero eran de piedra. Piedra habla de resistencia y que no permite que haya fugas. Entonces, hermanos, cuando Dios dice que hay un vaso que Él necesita para depositar algo nuevo, Él está hablando de que Él que nos va a pasar por un proceso en que va a trabajar en nuestras vidas,
que va a comenzar a hacer cambios dentro de nosotros, pero que en ese momento que Él comienza a depositar algo nuevo en nuestras vidas, no puede haber fugas. No puede haber fugas. Que lo que Él está depositando en usted no se escape, no se le vaya, no se olvide, no lo tome como algo invalorable o sin valor. Recuerde, la palabra del Señor dice: el vino nuevo se pone en odres nuevos. Si Él va a depositar algo nuevo en ti, es porque no hay fugas en ti. No habrá fugas en ti. Por eso es el proceso, para quebrantarte, para vaciarte, para que Él pueda llenarte. Ya se acabó la aleluya. Es que es difícil, hermanos. Lo voy a poner en un contexto, vamos a decir, de deportes. Si usted quiere aumentar su figura, cambiar su figura, tiene que comenzar a hacer ejercicio. Y al comenzar a hacer ejercicio, comienza a dolerle el cuerpo. Eso es evidencia de que algo está cambiando en su cuerpo físico. Y a medida, hermanos, que practica el ejercicio, le duele menos y menos y menos, tal punto que se vuelve algo ya natural para el cuerpo. Ya no le duele porque ya se acomodó. Pero nomás deje de hacer ejercicio, hermanos, por un tiempo y quiere hacerlo otra vez. Hubo una fuga, de nuevo va a sentir el dolor de volver a hacer ejercicio. Fíjense, hermanos, que un tiempo que yo hacía mucho ejercicio, pero nomás lo descuidé por un tiempo extendido de 3-4 meses. Hermanos, cuando volví a hacerlo, cómo dolía el cuerpo. Tuve que pasar por el proceso de nuevo. Entonces, si en nuestras vidas cosas van a cambiar aquí adentro, tenemos que entender que no puede haber fugas. Para que no haya fugas, tenemos que estar decididos a quién vamos a servir. O sirvo a Dios o le sirvo al enemigo, pero no podemos servir a los dos, porque entonces habrá fugas. Habrá bendiciones que Dios derrama y que el enemigo nos roba. Pero habrá bendiciones, si nosotros hemos decidido a seguir a Cristo, que van a ser derramadas y que van a mantenernos fuertes y vigorosos y reverdeciendo en momentos de dificultad que vengan por delante. Entonces aquí ve que hay 6 tinajas de piedra. Y fíjese que esas tinajas estaban vacías. Usted a veces puede decir: hermano, vine a la iglesia porque me siento vacío. Está exactamente como Dios lo necesita. Porque así vacío, Dios lo puede llenar de algo nuevo. Yo he tenido momentos en mi vida, hermanos, en que yo me he acercado a Dios and I just feel like I'm empty. Que siento que estoy vacío. Y a veces me siento culpable, me siento mal. Y quizás usted se pueda identificar conmigo. Y digo: Señor, te fallé. Y el Señor nomás me ha susurrado el oído: no me has fallado, estás exactamente como yo te necesito. Porque así vacío, ahora hay espacio para mí en tu vida. Ahora sí hay espacio para mí dentro de ti, para yo poder trabajar en tu vida, trabajar contigo. Porque mientras que tengas muchas cosas que ofrecer, yo no puedo depositar algo nuevo dentro de ti, porque estás lleno de algo, ya sea de fama, de riqueza, de esto o del otro. Estás lleno. Pero cuando estás vacío, estás listo para yo depositar algo nuevo en tu vida. Entonces, cuando usted pasa por procesos, hermanos, difíciles, en que siente que su vida está siendo trabajada, está siendo golpeada, está siendo pasado por el fuego, entienda que esos son los momentos más propicios para que Dios deposite algo nuevo en usted. Fíjese que estos cántaros, hermanos, o estas tinajas, tenían el propósito de tener agua para poder los que visitaban a la fiesta limpiarse las manos, y en una manera ritualística o de costumbre estar limpios. Entonces esto lo podemos entender nosotros también, porque cuando nosotros salimos o vamos al baño o entramos de la casa después de trabajar, nos vamos al regadero o al zinc y nos lavamos las manos, nos echamos jabón, nos lavamos las manos. Entonces, hermanos, cuando yo hablo de que la tinaja tiene que ser llena de agua, esa agua lleva 2 propósitos. Lleva uno,
de transformar la condición en cual se encuentra algo. Si estaba sucio, hacerlo limpio. Si estaba manchado, quitarle la mancha. Segundo, hermanos, es mantenerlo limpio, mantenerlo presentable para el próximo uso. ¿Qué es importante entender esto? Porque si en nosotros, en el proceso, hermanos, permitimos que esas aguas entren en nuestras vidas, va a haber arrepentimiento, entendimiento que algo está sucio en nuestra vida y que necesitamos ser limpiados. Y para eso necesitamos a Cristo. Necesitamos esa agua, necesitamos esa palabra, necesitamos esa dirección para vivir una vida que lo agrade y lo honre a Él. Pero no tan solo eso, hermanos, sino que habla de un lavamiento. Habla de que no tan solo en un momento, hermanos, nos sentimos arrepentidos y nos apartamos de hacer lo que antes hacíamos, sino el lavamiento permite que nosotros mantengamos puro todos los días que vivimos para el Señor. Seguimos. Jesús le dijo: llenad estas tinajas con agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿Hasta qué punto la llenaron, hermanos? Todas las áreas de nuestras vidas quieren ser tocadas por el Señor, limpiadas por Dios. Todas las áreas de nuestras vidas por completo quieren ser ministradas por Dios, quieren ser ayudadas por Dios. La pregunta es si le vamos a entregar todas las áreas de nuestras vidas para que Él trabaje en ellas. Le podemos entregar parte. Decir: Señor, pues sí, en esta área está bien, pero no te metas en esta área. Señor, aquí con esta situación sí está bien, pero aquí en esta área no. Pero el Señor quiere trabajar en toda tu vida. Quiere convertirte en un vaso de honra. Quiere darte un nuevo comienzo. Quiere depositar algo nuevo en tu vida. Algo que quizás no has sentido o experimentado antes. Para algunos de nosotros no conocemos lo que es el amor de Dios. Conocemos el amor que la persona nos da por un beneficio que le dimos o por una relación que tenemos. Pero el amor de Dios es algo, hermanos, que no tiene condición, que no tiene pautas, que no tiene cláusulas, que se da sin reservas y sin condiciones a cada uno de nosotros, porque simplemente nos ama. Que usted le falló y se siente mal porque quizás Él le va a reprochar. No, el Señor no viene a reprochar. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted y a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Usted a quién le va a dar un regalo? O en estas navidades que pasó, ¿a quién le dio un regalo? ¿A quién que usted aprecia o a aquel que no le cae bien? Se le dio a aquella persona a quien usted aprecia, le tiene un cariño, le dio un regalo. Nuestro Padre Celestial, aún en la condición que nosotros nos encontramos, nos ama de tal manera que nos dio un mejor regalo que cualquier persona puede haber recibido, que es la vida de Jesucristo, que es el conocimiento de lo que Él hizo por nosotros y su resurrección. Fíjense, hermanos, denle aplauso al Señor. La vida del hombre son 70, 80 años. Es la vida del hombre. Pero aquel que invoca, pero la realidad es de que cuando muramos habrá otra patria donde nosotros nos presentaremos, que es la patria celestial, el cielo o el infierno, y viviremos ahí por toda la eternidad. Así que lo que Dios pide de nosotros, de conocerle y servirle en esta etapa que estamos sobre esta tierra de 70, 80 años, no se compara a lo que haremos con Él por toda la eternidad. Él quiere transformar e impactar el hoy nuestro, pero también la eternidad nuestra. Él quiere impactar las dos áreas, los dos tiempos de nuestras vidas. Está en nosotros abrirle nuestro corazón y entregarle todo lo que somos. Versículo 8. Después de que la llenaron, entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Al quien prueba el vino, identifica si es bueno o no es bueno. Estos sirvientes, estas personas que ayudaron, tomaron agua
y la pusieron en el cántaro, en las tinajas. Ellos vieron cómo agua entró en aquella tinaja. Ellos vieron cómo aquellas tinajas se llenaron de agua. Y ahora le estaba dando la orden a Jesús. Ahora presenta lo que depositaste eso al maestresala, el especialista de los vinos. Me imagino que ellos se encontraban un poco, ¿estás seguro, Jesús? Porque Él es el experto, Él es el que sabe, Él es el que conoce. Y yo sé lo que deposité ahí. Yo sé lo que fue depositado ahí. Fue agua, simplemente agua. Nosotros, hermanos, nos llama el Señor a ser obedientes y tener fe en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Ser fiel y obediente, tener fe y tener obediencia en lo que Él está haciendo en nosotros. La tinaja no cambió de vista, era la misma tinaja por fuera, pero algo estaba ocurriendo adentro. La gente que lo llevaba no sabían cómo iba a reaccionar el maestresala. No sabían cómo esta agua iba a ser de buen gusto, pero estaban caminando en fe y obediencia a lo que le había dicho. De momento entra el vaso, la copa, y presentan el vaso con lo que estaba dentro. El maestresala, sin saber nada, lo que está pasando, lo que ocurrió, lo que estaba faltando, lo que Jesús había hecho, sin saber nada, agarra el vaso y comienza a ver a los que están a su alrededor, que todos están atentos a Él, así como cada uno de ustedes conmigo ahorita. Y comienza a acercarse el vaso, y los nervios de aquellos sirvientes, la ansiedad, el temor. No sé cuál sería la cara que pondría el maestresala, pero me imagino que en el momento que él prueba esas aguas, prueba ese líquido, se le abren los ojos. Y aquellos pensando, oh, ya se va a enojar. Va a decir, ¿cómo es posible que me trajeron agua? ¿Cómo es posible que esto estén sirviendo en las bodas, en una festividad, en un momento de alegría? Pero al contrario, dice, llamada el esposo. Cuando el maestresala, versículo 9, probó agua hecho vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, llamó al esposo. Y el esposo, sin saber que le faltaba vino, sin saber qué estaba pasando, comienza a acercarse. Y los sirvientes, los espectadores que sabían lo que había acontecido, pobrecito novio, ya ni va a alcanzar la luna de miel. Aquí lo van a... y lo posiciona enfrente de todos y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Habla de tiempos. Tiempos. Hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Tiempos. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En otras palabras, el buen vino lo diste desde el principio hasta el fin. Lo mejor que tenías para dar, lo diste desde el principio y lo diste hasta el fin. No he probado un vino como este. Esto es algo sin igual. Es algo que yo no he visto hasta el día de ahora que alguien haga, pero tú lo has hecho.
Cuando yo leí esto, hermanos, me quebrantó. Porque la semana pasada hablábamos sobre la llenura del Espíritu Santo. Y como en Hechos capítulo 2, hermanos, vino ese derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, la primera iglesia, los primeros discípulos de Jesús. Y en algunas creencias, hermanos, han declarado y dicho que hasta allí llegó la manifestación y el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando yo leía esta escritura, el Señor me ministraba y me decía: lo mismo que hice al principio, lo haré al fin. Lo mismo que di al principio, el buen vino, mi presencia, mi gloria, mi mover sobre la iglesia, la estoy dando mañana, la haré después y después y después, y hasta que yo venga por mi iglesia. Lo mejor está aún por venir. Lo mejor está aún por suceder. Está reservado para un momento como este, el mover de su presencia en nuestras vidas. ¿Qué significa? Que nuestro caminar con Dios en ocasiones, hermanos, o por lo general, nuestra vida comienza muy bien, pero hay procesos que pasamos y enfrentamos, hermanos, que sentimos, hermanos, que todo se vino abajo y todo se ha acabado y no sabremos qué será el día de mañana. Pero lo mejor de Dios se ha reservado para el momento de escasez, se ha reservado para el momento de debilidad, para el momento de fragilidad. Así que cuando tú piensas que todo se ha acabado, es cuando apenas está comenzando a suceder y a fluir algo nuevo sobre la vida tuya y sobre la vida mía. Es el momento en que Dios está despojándose de lo viejo de ti y está depositando algo nuevo de ti. Es el momento que el viejo hombre está desapareciendo para que el nuevo nombre sea nacido en ti. Dios quiere depositar algo nuevo en la vida tuya y en la vida mía el día de hoy. El vino es una representación de lo que Él quiere hacer en ti. Él quiere depositar en ti paz, quiere depositar amor, quiere depositar de su gracia, quiere depositar de su misericordia. Y quizás muchos de nosotros nos encontramos como aquel novio, ni sabiendo que tenemos necesidad de ello, ni sabiendo que estamos escasos de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia. Pero déjame decirte, el Señor Jesucristo ha pagado un precio para impartírtelo el día de hoy, para proveértelo el día de hoy. No es por algo que tú puedas hacer, sino por algo que Él ya hizo por ti. Ya no tenemos que esperar que Él haga algo por nosotros. Él ya lo hizo todo por nosotros. Todo lo que nos pueda añadir después es añadidura y bendición. Cuando aquel hombre se encontraba en la cruz siendo crucificado, cuando parecía que todo se había acabado, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo el Señor en ese momento, antes que diera su último suspiro a aquel hombre: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy las cosas van a cambiar en tu vida. Hoy las cosas serán diferentes. Que aunque llevaste una vida que tú sientes que merece este castigo, en esta palabra, en estos últimos momentos, lo que tú has declarado te ha ganado el cielo. No es por quién tú eres o quién fuiste, es por quién soy yo, dice el Señor. Pongámonos de pie en esta hora.